que lo que dicen de que es un plan de emergencia viable, ¿vale? Comparto pantalla. Esperen unos segundos que cargue. Listo. Después de haber identificado qué es un accidente y qué es un siniestro, que fue el video que le estábamos conversando, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que en este paso 12 nos está solicitando como línea base. Entonces, todas las organizaciones debemos tener un reporte de siniestro vial. Como ya lo hemos mencionado, vamos a hacer un ejemplo de este reporte de siniestro vial. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo hice, y es un ejercicio que siempre he manejado en las diferentes organizaciones que pues he prestado servicios. La idea es que ustedes puedan ver el cómo pueden armar ustedes este formato. Obviamente, como se pueden dar cuenta acá, pues yo no lo tengo dentro del sistema, sí, pero ustedes, porque quiero que lo tomen, lo revisen, lo macien y háganle lo que ustedes requieran dentro del formato. Bueno, entonces vamos a iniciar con formato de reporte de siniestros viales, vamos a iniciar con datos del reporte. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una primera parte. Esto va dividido por diferentes partes. Entonces, estas diferentes partes lo que nos va a dar es poder tener toda la información que requerimos dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, vamos con los datos del reporte. Lo primero, pues la fecha del siniestro, la hora del siniestro, importantísimos para poder conocer en qué momento ocurrió, el tipo de siniestro, si es un choque simple, si son lesiones leves, si son lesiones graves, si existen víctimas mortales, entonces tenemos que ir marcando. Y el tipo de desplazamiento donde ocurre el siniestro. Recuerden que dentro del proceso de plan estratégico de seguridad vial, pues nos hablan de desplazamientos laborales y los desplazamientos itinerarios, ¿sí? Que son los desplazamientos hogar, trabajo, trabajo, hogar. ¿Listo? La ubicación, la correcta ubicación de nuestro siniestro, en dónde ocurrió, dirección, qué vía, en qué kilómetro, las coordenadas, todo lo específico que podamos colocar dentro de este proceso. Bueno, y una pequeña descripción de los hechos, del siniestro, de lo que inicialmente estamos viendo. Por eso damos los datos del reporte, ¿ok? Estos son los primeros datos que nosotros recogemos y pues tenemos que tener claridad. ¿Listo? Ahora, vamos con los datos del funcionario o la funcionaria o contratista involucrado dentro de este proceso. ¿Por qué es fundamental? Porque muchas veces, y esto pasa en muchas empresas en las cuales he trabajado, y es que esta persona muchas veces no aparece, o esta persona no le tenemos todos los datos, o esta persona de una u otra manera fue la persona que terminó dentro del proceso del tipo de siniestro. Entonces tenemos que conocerlo, el nombre, el sexo, la cédula, fecha de nacimiento, el cargo, ¿sí? Contratista o directo de la empresa o lo que sea que tiene que estar acá. El tipo de vinculación, recuerden que la norma 4595 siempre nos está hablando del tipo de vinculación que deben tener. La antigüedad en el cargo, importantísimo para conocer, porque aquí empieza a desglosarse a partir de esa antigüedad algunas cosas que más adelante los vamos a ver dentro de este reporte. La jornada de trabajo y el rol vial o el rol que cumple dentro de la vía. ¿Listo? Entonces aquí para que lo tengamos claro. Ahora, si existen más funcionarios involucrados o más contratistas involucrados dentro de este proceso, ¿sí? Pues hombre, aquí está. Y los datos son exactamente los mismos. Entonces aquí lo que hacemos es traerlo dentro de nuestro formato y conocer exactamente lo mismo. Si existe otro funcionario, si existe otro involucrado que sea contratista y demás. Entonces aquí viene. Ahora, si hay un tercero involucrado, si es otro carro, si es otra persona, si es un peatón, un ciclista, un motociclista, ¿sí? Lo que sea, pues aquí tenemos que pues reportarlo. Entonces, datos del tercero involucrado. ¿Terceros afectados, sí o no? Si es sí, lo marcamos. ¿Listo? Y ahí entonces damos como la información pertinente relacionada con ese tercero. Nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo y rol vial. En el rol lo que hablamos, si es peatón,
ciclista, motociclista, conductor, pasajero y demás. ¿Listo? Si hay más personas involucradas, lo mismo. Este documento lo que nos está generando es que podamos entregar la información cierta de nuestro siniestro. ¿Listo? De lo que sucedió. ¿Quiénes están involucrados de la empresa o de la organización? ¿Quiénes están involucrados de esos terceros que pueden existir? ¿Listo? Ahora bien, aquí pues volvemos a lo mismo que tenemos acá, hacer una pequeña descripción de las lesiones o afectaciones a los terceros. Recuerden que muchas veces puede ser que la afectación a terceros no sea una persona, ¿sí? Puede ser un animal, puede ser una vivienda, puede ser cualquier cosa que sea afectada por nuestro siniestro a un tercero como tal. Entonces ahí podemos hacer la definición. Vuelvo y digo, puede ser que el tercero no sean personas, puede ser un semoviente, puede ser una casa, puede ser un vehículo estacionado, ¿sí? Entonces, posiblemente no, ese tercero involucrado, pues no hay nombre, no hay nada, es algo con lo cual pues pasó el siniestro. Entonces tenemos que también dejar muy claro este tema de la destrucción de lesiones como tal o las afectaciones a los terceros. ¿Listo? Ahora bien, vamos con los datos de los vehículos o del vehículo afectado. Entonces aquí lo que estamos buscando es el número de vehículos involucrados. Si se dan cuenta, no hemos entrado a describir cada uno de los vehículos, sino solamente estamos dando como los datos de los vehículos afectados. Entonces vamos a decir número de vehículos involucrados, vamos a decir que fue un choque simple, entonces va a ser 2 vehículos. ¿Listo? ¿Cuántos propios? 1. ¿Cuántos terceros? 1. ¿Listo? Es como para que nos demos cuenta cómo funciona el formulario. Describe los daños de cada uno de los vehículos involucrados. Entonces, propios. Funcionarios o contratistas quedaron involucrados y un resumen inicial de nuestro siniestro bien. ¿Listo? Por eso lo hablamos como formato de siniestro bien. ¿Ok? Ahora bien, después de este pedazo, pues lo que hacemos es ya empezamos a identificar los vehículos que de una u otra manera se vieron involucrados dentro del siniestro. ¿Sí? Puede ser una bicicleta, puede ser una motocicleta, puede ser, pero nos vamos a revisar ese tipo de vehículos que quedan involucrados. Casi siempre pues buscamos que esta información la tomamos como si fuera de un vehículo o de una moto. La placa, la clase, la marca, la línea, el modelo, el servicio que presta, porque nos podemos haber estrellado con un servicio especial, podemos haber tenido un tema con el masivo, el Transmilenio, podemos haber tenido un tema con, no sé, con en otros puntos de Colombia, con el servicio colectivo, con el servicio individual. Entonces, ¿qué servicio contra qué servicio? Si no existe, pues ponemos no aplica. ¿Sí? NA. ¿Vale? La modalidad de transporte que va asociada al servicio, la capacidad, el tipo de carrocería, kilometraje, el propietario, la entidad afiliada, pues porque puede ser un vehículo propio, ¿sí? Voy a decir una cosa, aquellas rutas que maneja nuestro personal, que pueden ser propias o pueden ser tercerizadas, por eso colocaba acá todo el tema de los servicios, cómo se manejan, si requiere revisión técnico-mecánica, fecha de vencimiento de revisión técnico-mecánica, aseguradora, todo riesgo, número de la póliza y fecha de vencimiento de póliza. Si se dan cuenta, lo que estamos buscando acá es captar la información básica de ese vehículo involucrado, ¿sí? Entonces aquí lo puse como vehículo misional, que es nuestro vehículo, el de nuestra organización, el de nuestra empresa, ¿sí? Ya puede ser que sea un vehículo que se haya hecho en tema laboral, lo puse como misional. Ustedes pueden cambiar todos los títulos, ¿listo? La idea de estos formatos o la idea de todo esto es que logremos que entendamos cómo podemos recopilar la información requerida para tener un buen formato de siniestro vial, ¿listo? Entonces, con esta información, lo que logramos es que ya identificamos el vehículo y lo tenemos claro dentro del proceso. Si fueron 2 vehículos misionales, voy a decir, salimos en comisión y vamos no sé cuántas personas y vamos en 2 vehículos
y los dos vehículos se vieron involucrados en el siniestro, pues aquí se genera el otro espacio del siniestro. Ahora, lo mismo, el siniestro pues pasó contra algo, contra un tercero, ya sea lo que sea, como en este hablamos de un choque simple, pues miren, aquí colocamos el vehículo externo 1 y exactamente los mismos datos. Recuerden, siempre tener los mismos datos o buscar tener toda la información clara para la toma de decisiones. Y lo volvemos a lo mismo, placa, clase, marca, la línea, el modelo, el servicio, la modalidad de transporte, la capacidad, el tipo de carrocería, el kilometraje, el propietario, la entidad afiliada, el SOAT, el vencimiento del SOAT, si requiere una revisión técnico-mecánica, puede ser un carro nuevo, 0 kilómetros, lo que sea, fecha de vencimiento de la revisión tecnomecánica, la aseguradora, el número de la póliza y la fecha de vencimiento. Si se dan cuenta, recopilamos la misma información que estamos pidiendo para nuestros carros de emisionalidad. Bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo, si hay más carros involucrados, pues los incluimos dentro del proceso. Si se dan cuenta, esto lleva como una secuencia de datos del reporte, datos del funcionario contratista, datos del tercero, luego pasamos al tema de vehículos, qué vehículos se involucraron o no. En el caso de que sean dos peatones o un peatón y una cicla, un peatón y una moto, pues ten en cuenta que el mismo formulario nos puede dar la solución para poder levantar todo lo que necesitamos. Luego el tema de los vehículos, cuáles fueron los vehículos involucrados, ¿listo? Y luego ya lo que trae el formulario o lo que buscamos dentro del formulario es empezar a contestar ciertas preguntas que nos pueden dar o nos pueden orientar a qué fue lo que sucedió. Y esto es basado en las entrevistas o la información que recopilemos del mismo siniestro. Entonces yo lo dividí, como les dije, va dividido como en zonas de información. Entonces lo primero es que tomamos, y voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño, a ver si lo logro. Listo. Entonces nos fuimos. Discúlpenme. Entonces estamos en los datos del vehículo, listo. Ahora vamos al factor humano. Entonces empezamos a recabar esta información de factor humano. Entonces, primera pregunta, ¿el personal involucrado de la entidad ha sido capacitado en seguridad vial? ¿Sí o no? Recuerden que ya hemos hecho todo nuestro plan de capacitación, ya hemos visto cuáles son nuestros riesgos, ya hemos visto absolutamente todo y dentro del formato de siniestros viales, pues vamos a tener también la información. Oiga, ¿el personal sí fue capacitado? ¿Sí o no? ¿La entidad realizó prueba de alcohol y drogas a los colaboradores involucrados? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si fue sí, ¿cuál es el resultado? Positivo, negativo y demás. ¿Por qué? Porque con esto vamos orientando nuestra investigación, que más adelante la vamos a hablar, vamos a estar. Pero dentro de este proceso, pues vamos viendo el tema de siniestros viales. Otra pregunta. ¿El personal involucrado de la entidad está usando cinturón de seguridad? ¿Se cuenta, es lo mismo, sí o no? ¿Se cuenta con evidencia de microsueños por parte de los colaboradores? Puede ser porque de pronto fue en horas nocturnas o en horas de la madrugada. Entonces, todo este proceso, pues vamos contestando sí o no para que tengamos la información. Si hay que añadir algo más o si ustedes creen que fuera del sí o no hay alguna otra explicación, pues la tenemos que incluir dentro del proceso. ¿Listo? El personal involucrado de la entidad está usando los EPP, los elementos de protección personal. Los colaboradores han estado incapacitados recientemente. Miren que empiezan a hacer preguntas ya para ir dilucidando todo el proceso de nuestro siniestro. ¿Ok? Los colaboradores de la entidad estaban utilizando dispositivos bidireccionales. Los colaboradores se encuentran consumiendo algún medicamento. Entonces, miren, aquí empezamos a hacer como toda la recopilación de esa información fundamental dentro de este formato para nosotros luego poder hacer el análisis, poder hacer evidenciar el por qué se presentó este siniestro. El trabajador cumple con el perfil establecido para el rol vial. Puede ser que cambiamos de conductores y no les dimos la capacitación que corresponde, cambiamos alguna norma o algún procedimiento dentro de la empresa y nos pasó esto. Entonces, toda esta información que es un factor humano, pues lo estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, es importante que lo veamos de esa manera. Ahora, vamos a desglosar, empezamos a desglosar como todo el proceso para entender y poder generar nuestro reporte de la mejor manera. Entonces, examen médico de nuestros colaboradores.
¿Se realizó el ingreso y periódicamente? ¿Sí o no? Podemos colocar las fechas. ¿Contenía recomendaciones o restricciones? Tenemos que darlas, ¿sí? Digamos que todo el personal que estamos haciendo acá, empezamos a hacerle su validación en tema de exámenes médicos. ¿Listo? Ahora, prueba práctica y teórica para el tema de conductores, sobre todo el tema de conductores. ¿Se realizó el ingreso y se realiza periódicamente? ¿Sí o no? ¿Contenía recomendaciones o restricciones? Esas pruebas, recuerden que las pruebas pueden tener que el señor debe conducir con lentes y el día del siniestro pues nos llevaba los lentes. Estos son los ejemplos que queremos que ustedes tengan para poder desarrollar muy bien este tema de nuestro formato de siniestros viales. Y con esto, pues logramos nuevamente recopilar toda la información. ¿Listo? Ahora, las pruebas psicosensométricas, discúlpenme. Entonces, ¿se realiza el ingreso y periódicamente sí o no? ¿Contenía recomendaciones sí o no? Aquí la idea es que tengamos toda la información que podamos recabar y conseguir referente a todo lo que sucedió dentro del siniestro y el cómo nosotros lo pudimos haber evitado. ¿Sí? Entonces, aquí podemos decir, oiga, puede ser que no fue culpa de nosotros, pero nuestro carro se vio involucrado. ¿Sí? Pero tenemos que hacer todo este levantamiento para conocer y poder tener claras esas causas del siniestro y poderlas explicar a nuestra organización. ¿Listo? Entonces, licencia de conducción vigente, categoría. En tema de accidentes de tránsito, mire, aquí yo me equivoqué. Ha estado involucrado, entonces, que no son accidentes, sino son siniestros a partir de lo que vimos del video como tal. Siniestros de tránsito. ¿Está involucrado en otros eventos el trabajador? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de eventos? Bueno, entonces, ojo ahí, que lo tengamos clarísimo. Si él ya es recurrente en este proceso o no es recurrente, si ya ha tenido o le ha pasado de alguna manera, entonces para que lo tengamos. Luego, en tema de infracciones, importantísimo, recuerden este módulo de infracciones que también lo tenemos que tener claro, sobre todo las empresas que tienen como objeto social el tema del transporte terrestre por carreteras, el transporte de carga, el transporte especial, pues hacerle la consulta a todos sus conductores de tal manera que sepamos cuáles son nuestros trabajadores y tengamos el mejor material dentro del proceso. Entonces, en las infracciones de tránsito, pues dice, se ha monitoreado el comportamiento en el tránsito del conductor, el trabajador cuenta con infracciones de tránsito, cuáles son los motivos de las infracciones. Entonces, todo esto nos da a entender que este formato en el cual yo les estoy explicando, pues es un formato que recopila toda la información pertinente para nosotros poder hacer una evaluación correcta de ese siniestro vial al cual nos estamos refiriendo en estos momentos. ¿Listo? Ahora vamos a un tema de factor administrativo. ¿Existe un lineamiento para finalizar los desplazamientos antes? El recorrido fue planificado previamente, importantísimo, esta pregunta es fundamental dentro de todo el proceso, si es un tema de siniestro en tema misional o laboral, ¿listo? ¿Se ha retroalimentado sobre los comportamientos viales a los colaboradores involucrados? Miren, empezamos a buscar si la organización tiene un paso a paso, si tiene unas capacitaciones, si tiene una retroalimentación de algo que ya haya sucedido. ¿Sí? Recuerden que mucha de la información que nosotros traemos o que conocemos para aquellas empresas que ya tienen un recorrido, que ya conocen el plan estratégico y lo que han hecho es una modificación o una actualización para llegar a este punto, pues es el tema de la retroalimentación de nuestros siniestros viales. ¿Sí? Recuerden que de ahí también hacemos el diagnóstico, hacemos la evaluación, sacamos nuestros riesgos y demás. Entonces, importantísimo que hagamos las retroalimentaciones. ¿Existe control sobre los horarios de conducción y descanso de los colaboradores? Puede ser, vuelvo y digo, que el siniestro se haya presentado o el incidente se haya presentado en horas nocturnas, en horas de la madrugada, donde el control de horas pues la tenemos que tener. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos realizando referente al tema? ¿Listo? Luego viene un tema de factor del vehículo. Entonces, los vehículos involucrados al servicio de la entidad contaban con chequeo preoperacional, fundamental. Recuerden que esto es una de las grandes fallas que tenemos hoy dentro del proceso y es que muchos de los carros no le hacemos revisión preoperacional y luego estamos peleando porque dicho carro pues presenta las fallas que corresponden y se nos presenta en un siniestro. Entonces, ojo con esto. Duele decirlo de esa manera, pero es cierto, en muchas entidades, en muchas organizaciones, este tema del chequeo preoperacional, pues lo dejamos como al libre albedrío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos terceros. ¿Por qué? Porque tenemos personas que no les gusta hacerlo. Sí, pero ojo porque los riesgos son altos dentro de la siniestralidad.
Y la idea es que nosotros tengamos muy buenas prácticas dentro de este proceso y que esto nos lleve a que este tipo de factores del vehículo pues los cumplamos 100%. ¿Listo? Miren, el chequeo preoperacional contaba con novedad alguna. Entonces quiere decir, yo le hice el chequeo, pero oiga, tiene las llantas lisas, oiga, tiene el cambio de aceite, oiga, ya se le va a cumplir el tema de revisión de frenos, oiga, ¿sí? Entonces aquí también nos preguntan todo el tema relacionado a qué le estamos haciendo al vehículo, cuál es el seguimiento del vehículo, si el vehículo realmente lo estamos controlando o no dentro del proceso de nuestras organizaciones. Por eso que este formato de siniestro vial, vuelvo y les digo, para mí es súper completo, trae muchas cosas, es un formato que lo que he buscado es engranarlo con todas las organizaciones, ya sea con objeto social directamente del transporte, con otro tipo de objetos, con empresas de seguridad, con empresas de traslado, de personas, sí, mucho con toda la operación que al final de los días sirve para que tengamos un formato de la mejor manera. Lo importante aquí es que ustedes, si ven que les hace falta o les está sobrando, pues lo quiten o lo modifiquen de la manera que corresponde. Bueno, miren, si es tema de carga, la carga transportada estaba asegurada correctamente y su peso era adecuado para el tipo de vehículo. Muchas veces los siniestros pasan por este tipo de situaciones, porque no sabemos o no conocemos el aseguramiento de la carga y los pesos o los incumplimos o lo que buscamos es poder llevar la mayor cantidad de carga en vehículos que no corresponden. ¿Listo? El vehículo cumple con las condiciones establecidas para la vinculación a la operación. El tema de documentación. Oiga, ese carro sí tiene tecnomecánica, ese carro sí, conozco el dueño, ese carro tiene las llantas al día. Bueno, le hacemos toda la verificación al factor vehículo para que de una u otra manera, pues nosotros veamos que sí estamos trabajando y que tenemos control sobre el proceso. También este tipo de formato lo que nos puede llegar a dar es que muchas de las cosas que estamos preguntando, pues ni siquiera las habíamos visualizado dentro de los procesos que nosotros tenemos de la organización. Por eso les digo, aquí lo que yo busqué es que este formato sí o sí lo tenga todo al día. Sí, mucho, que tenga todas las preguntas que creo que son fundamentales dentro del proceso. Por eso les digo, esto es una recolección de muchos formatos que hemos visto, que hemos trabajado y que muchas veces son muy cortos o son muy largos o tienen preguntas que no van al caso. Entonces, hacemos como una unión de absolutamente todo y buscamos que tenga la mejor información para que cuando nosotros hagamos la investigación del siniestro, pues tengamos la información que corresponde. ¿Listo? Entonces, con el tema del factor con el tema del factor del vehículo, lo logramos, listo, ya lo tenemos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar, seguimos hablando del vehículo, pero ahora hablamos de sus mantenimientos. Entonces, si son vehículos propios para organizaciones que tienen sus vehículos propios, dice, se cuenta con un plan de mantenimiento y se realiza seguimiento de su cumplimiento, importantísimo. Recientemente se han realizado intervenciones al vehículo, descríbalas. Ejemplo, puede ser que el siniestro fue por falla mecánica, los frenos. Y hace 2 días fuimos al mecánico y le hicimos mantenimiento de frenos. Oiga, ¿qué pasó? Quedó mal hecho, la persona no era idónea, ¿sí? O le hicimos cambio de ciertos elementos dentro del proceso que no eran los que convenían por economías dentro del proceso. Entonces, todo ese tipo de cosas, miren que las llevamos y vamos haciéndole un desglose a toda la información. Las intervenciones se han realizado por personal idóneo. Puede ser que muchas veces la norma nos pide que sea un ingeniero mecánico y demás, pero yo también sé que muchas de las organizaciones pues ya tienen unos planes de mantenimiento con contratado o con la persona idónea o con, entonces, ojo, la persona capacitada. ¿Para qué? Para que podamos tener esta información correcta. Las intervenciones se han realizado con personal idóneo, entonces miren, ahí ya estamos dando a conocer que esta parte es con personal idóneo, ¿listo? Ahora, tema fundamental que ya lo vimos en el tema de los riesgos y son los riesgos externos o los riesgos de la vía. Entonces, en este proceso lo que vemos es el tipo de superficie de rodadura. Puede ser que nuestra intervención o nuestro viaje o nuestro siniestro se haya presentado en un tipo de carretera que fue visitar, no sé, la finca de Pepito Pérez. Entonces, entramos en vía que no tiene capa de rodadura o en una vía en mal estado. Ahí vienen y lo dicen, mire, superficie de rodadura, el estado, tiene o no señalización, la velocidad permitida,
si tiene o no demarcación y tiene buena iluminación. Puede ser que la intervención o nuestro viaje fue en horas nocturnas y se nos presentó el siniestro y miren, aquí el entorno también nos está dando cómo puede haber una causa probable de que ese mismo entorno haya sido la afectación o haya sido la causal del siniestro. Es por eso importante también tenerlo dentro de este proceso, ¿listo? Ahora, las causas, ¿sí? Causas generadas del accidente, vuelvo y me equivoco, aquí vuelvo y digo yo, del siniestro. ¿Listo? ¿Cuáles fueron esas causas? Ya las evidenciamos aquí arriba. Hemos consultado y hemos preguntado, oiga, ¿cuáles son las causas? Y cuáles son las recomendaciones, basado en este primer punto que nosotros tenemos acá. Entonces, ojo, causas generadas del siniestro. Puede ser, oiga, la superficie herradura, no, fue la velocidad. Llevamos una velocidad o excedimos la velocidad. Oiga, no, hicimos una intervención del vehículo y no la hicimos con personal idóneo, sino una persona porque necesitamos el vehículo de manera urgente. O el vehículo no cumple con todos los temas establecidos para la operación. Entonces, aquí ya es como el resumen de todo lo que nosotros hemos manejado referente al tema del siniestro. Y luego, pues, hacemos los anexos gráficos. Los anexos gráficos ya pueden ser el dibujo, las fotos, el levantamiento, si la policía o los organismos de control llegan y pues nos entregan el croquis y demás, y los anexamos dentro de nuestro proceso para tener un formato de siniestro vial completo y con las características que corresponden. Con esto terminamos esta primera parte del paso 12, donde nos solicita tener un reporte de siniestros viales. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bueno, ya hemos hecho todo el repaso de los primeros 11 pasos del Plan Estratégico de Seguridad Vial. La idea ahora es que entremos a este paso número 12, donde nos plantean o nos hacen el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Vamos que todo nuestro documento se ha basado en el hecho de poder lograr entender cada uno de los pasos y llegar a tener como toda esa parte de planificación como la hemos conversado. Ahora bien, ya como estamos después de planificar, estamos en la H, en el hacer. ¿Cuál es la idea? Que a partir de nuestro paso 10, paso 11, paso 12, pues entendamos desde la organización qué son las cosas que son sumamente importantes. Después de esa planeación, después de ese conocimiento, ahora enfocarnos en las labores que realmente pueden llegar a darnos la oportunidad de salvar vidas, a darnos la oportunidad de capacitar a nuestro personal en lo que corresponde, y uno de esos puntos es este de plan de preparación y respuesta ante emergencias. ¿Listo? Cabe aclarar que este paso es para todos los niveles y de esta manera pues vamos a tener ciertas solicitudes que nos hace pues el documento como tal. En este caso, pues vamos a leerlo rápidamente. Dice: la gestión en la atención integral a víctimas permite mitigar los efectos de los siniestros viales. Para ello, la organización debe elaborar y documentar uno o varios planes de preparación y respuesta ante emergencias viales, y pues nos da una sigla que es PPAEV. Como mínimo, el plan de siniestros viales, que lo vamos a ver, funcionamiento de la cadena de llamadas al interior de la organización y el número único de emergencias, los riesgos de las rutas, la ubicación de los centros de atención médica, protocolo que debe realizar el brigadista vial o el primer respondiente de la organización, capacitación en protocolos de atención a víctimas, incluyendo las acciones a realizar ante la ocurrencia de un siniestro vial en relación con la atención de la emergencia vial. Un ejemplo que nos pone ahí, el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, que digamos que en estos momentos es lo que más recurrente tenemos, o lo que se ha especializado el tema de las capacitaciones de siniestros viales. Y aquí pues digamos que la idea de este paso es poderles entregar a ustedes ciertas herramientas, tanto para el desarrollo de la actividad como ciertas herramientas de videos en los cuales ustedes puedan capacitar al personal. Sé que en internet hay muchos, sé que la Agencia Nacional de Seguridad Vial también nos ponen otros, pero la idea es que tengamos las visiones
que al final llegan al mismo punto, digamos que nos apuntan al mismo lado, al mismo objetivo, y pues podemos nosotros lograr pues tener varias visiones, varios datos que nos pueden ayudar a todo este proceso. El equipo que se utilizará para la atención de las emergencias viales y la realización de simulacro como mínimo una vez al año, donde sea posible integrarlo con los organismos de socorro, los comités y la comunidad de las rutas frecuentes de la organización. Todo eso nuevamente pues está vinculado con la norma de seguridad y salud en el trabajo y con la ISO 39000. Entonces, con esto que acabamos de ver, pues vamos a nuestro documento. Es un documento que ustedes ya lo conocen, es un documento pues, que se les va a compartir. Y pues lo que yo hice es sencillo. Vamos a hablar del paso 12 y aquí tenemos las 11 cosas que, entre comillas, es lo básico que nosotros debemos tener. ¿Sí? Esto es lo básico que como organización deberíamos tener. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide la norma. Sin embargo, cada organización, como ya lo hemos discutido, ya lo hemos hablado, pues tiene que revisar lo amplia que puede llegar a ser, los diferentes temas de transporte que manejen. Voy a poner un ejemplo para todo esto que hemos visto. Entonces, es un transporte intermodal donde no solo hay carga, no solo hay pasajeros, no solo hay aéreo, sino hay otro tipo de situaciones que intervienen dentro del tema de los procesos. La gente o los colaboradores no solo se movilizan por bicicleta, a pie, sino digamos que la gama completa de lo que sucede dentro de la organización. ¿Y cuál es la idea? Pues que con esto, que es lo básico que la norma nos está solicitando, pues logremos nosotros darle todo el manejo que requerimos al respecto. ¿Listo? Entonces, muchos dirán, bueno, este es el paso más sencillo porque yo ya lo tengo programado. Claro, pero ojo, en muchas de las organizaciones, en muchos de los pasos o que nosotros realizamos, pues a veces quedamos cortos dentro del proceso. Entonces, vamos a arrancar dentro del primero y lo vamos marcando. Entonces, tenemos reporte de siniestros viales, ¿ok? Ustedes dirán, yo ya lo tengo formulado, yo ya lo tengo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros, como lo hemos visto a través de los otros pasos, pues vamos a dar una herramienta que les puede colaborar a ustedes en el proceso de tener ese formato de reporte de siniestros viales. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos solo en un pequeño proceso, en un pequeño dato de lo que estamos levantando. Pero también necesitamos este formato para que de una u otra manera nosotros podamos darle a conocer a las personas lo que requerimos dentro de levantamiento del siniestro vial. Y dos, pues damos a conocer o nos sirve de herramienta para que el comité o las personas que hagan la evaluación del siniestro, sus causas, sus consecuencias, y luego podamos entregarle a nuestra organización pues en dónde fallamos o dónde tenemos esa gran virtud dentro de la organización y lo sigamos haciendo. Es ahí donde queremos que a partir de estos formatos, a partir de estas herramientas que nosotros estamos entregando, pues que ustedes desde sus organizaciones, desde sus empresas, pues logren tener la base de la construcción de un excelente plan estratégico de seguridad. Esa es la idea que nosotros hemos optado para poderles entregar a ustedes todas estas herramientas que hemos optado con ustedes para lograr que entendamos el proceso como tal. ¿Listo? Entonces, basado en eso, y me voy a volver un poquito de estos 11 pasos que tenemos acá, pues vamos a buscar que hoy podamos ver ese reporte de siniestros viales. ¿Listo? La idea es que si el tiempo nos da, pues lo logremos ver, y si no, en el próximo video, pues podamos tener la finalización de todo el proceso del reporte de siniestros viales. ¿Listo? Entonces, voy a ampliar aquí un poquito más y ya con esto podemos iniciar. Pero no antes, quiero también dejarles como reflexión dentro de este proceso la diferencia entre siniestro vial y accidente. ¿Listo? Siniestro y accidente. Porque muchas veces nos confundimos, y si ustedes se han dado cuenta en la literatura o en la búsqueda de la información que ustedes pueden hacer vía internet, pues en muchos lugares todavía manejan el tema de accidente y la diferenciación con siniestro pues no, muchas veces no está tan clara, y muchas personas todavía se comunican
de la misma manera. Entonces, todo es un accidente vial, todo es un accidente vial. No, recuerden que el accidente vial es algo que no controlamos, que pasa porque no tenemos el control de. Pero otra cosa es el siniestro, donde sí lo podemos controlar, porque son cosas que nosotros verificamos, que nosotros revisamos y posiblemente por no haberlo hecho, por alguna cosa que se nos pasó, pues se genera el siniestro como tal. ¿Listo? Ese video les va a quedar a ustedes para el final, para lograr que lo veamos, entendamos y con eso ya entramos a este tema del formato de siniestro B. Bueno. Entonces, en el video anterior vimos el tema del formato de siniestro vial, ¿ok? Entonces quiere decir que esta parte la podemos chulear y decimos que ya la tenemos. Ahora nos vamos para estos dos puntos fundamentales y que a mí me agrada mucho poderlos compartir con ustedes, y es el funcionamiento de la cadena de llamado al interior de la organización. Siempre lo he mencionado como árbol de llamadas, y número único de emergencias. Sin embargo, aquí en el número único de emergencias me agradaría mucho también que pudiésemos ver algo que en algunas organizaciones puede ser que no lo tengan todavía, pero que es fundamental conocerlo. Y es lo que vamos a ver ahora en este árbol de llamadas. ¿Listo? Entonces, voy a agrandar acá. Y la idea es que este árbol de llamadas yo lo manejo de la siguiente manera, y pues la invitación es que lo podamos tener de una u otra manera funcional. ¿Cómo es funcional? Pues hombre, el orden, esto es un formato que lo podemos tener y se le puede entregar a nuestros colaboradores, a nuestros conductores y a todo personal que de una u otra manera puede estar o verse vinculado en un siniestro vial, ya sea peatón, ya sea ciclista, ya sea motociclista, del rol que desempeñe dentro de la organización. Y esto es el cómo debemos reportar o a quién debemos reportar en tema de siniestros viales. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a contarles aquí una infidencia, es muchas veces en las empresas de transporte de pasajeros, ¿sí? O en el tema de transporte, como los vehículos son vinculados, casi siempre la primera llamada en un hecho de estos, ya sea un siniestro sololatas, ya sea un siniestro con heridos leves y demás, pues a la primera persona que estamos llamando es al dueño del vehículo, ¿sí? Al asociado. Y muchas veces ese asociado pues no tiene el conocimiento de lo que la organización requiere, y lo que va a buscar es el bienestar de su vehículo, ¿sí? De su elemento de trabajo, pues para poder seguir trabajando. Sin embargo, la idea es que dentro de las capacitaciones y dentro de todo este proceso que estamos viendo y decantando, pues siempre lleguemos a ese tipo de personas, a ese tipo de personal dentro de la organización, para que entiendan el por qué es fundamental tener ese listado de llamadas o ese árbol de llamadas para los que la organización se ha preparado para dar respuesta a los siniestros viales. Entonces, esto lo hago porque me parece muy importante que sepamos que siempre tenemos que tener este árbol de llamadas y tener bien listado las personas que deben estar dentro del proceso de estas llamadas. En este caso yo pongo ejemplos de organizaciones con las cuales he trabajado, y son las personas que deben recibir esa llamada para lograr que el siniestro o la información del siniestro, que ahorita lo vamos a ver y nos lo pedían ahorita en el tema del protocolo PAS, que ustedes lo pueden ver ahí en la próxima pestaña, pues hombre, el tema del siniestro cumpla con lo que se requiere. ¿Listo? ¿Para qué? Para que logremos como organización, como empresa, pues darle respuesta al siniestro de la mejor manera. Y obviamente estamos trabajando con personas, con seres humanos, que pueden ser que en el momento de la capacitación, en el momento de estamos súper preparados y demás, pero cuando llega la hora real de un siniestro, pues nos podemos choquear, nos podemos bloquear y nos podemos ver inmersos dentro del proceso y pues no vamos a dar respuesta como corresponde. ¿Listo? Entonces con esto, yo tengo aquí un formato que pues es muy sencillo, siempre lo hemos trabajado dentro de las
organizaciones y pues lo que yo tengo es a la primera persona que deberíamos llamar, ¿sí? O a las primeras personas que se deberían llamar, pues es al líder del PEPS o al líder del sistema de gestión y seguridad, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ahí la definición es en siniestros viales quién es el responsable y quién va a ser el que realmente dentro del árbol va a dar la respuesta oportuna como tal. ¿Y por qué existe el árbol? Porque puede ser que el líder del PEP no conteste. No sé, tiene el celular apagado, está en una reunión. Entonces, este árbol de llamada lo que nos va a poder dar es tener esa seguidilla de personas que nos van a dar la respuesta oportuna o nos van a prestar la ayuda correspondiente a aquel que está dentro del siniestro. ¿Sí? Entonces vamos a decir, fue el conductor no le pasó nada, es solo latas, pero el carro quedó pérdida total. Pues hay una necesidad dentro del proceso para que nosotros tengamos a esa persona involucrada de una vez con toda la información que requerimos y eso es por eso que se da este árbol de llamadas. Entonces, para mí, líder del PEPS o líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener los nombres completos, el teléfono o los teléfonos que corresponden y a qué organización o a qué punto de la organización corresponde. Porque puede ser que en muchas ocasiones tenemos un tercero vinculado entre este proceso. No debería ser así, pero muchas empresas tienen al asesor, al HC o a la empresa que nos presta ese servicio. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos como a darle ese orden necesario al proceso del árbol de llamadas que dentro del sistema es el funcionamiento de la cadena de llamadas. Digamos que lo podemos llamar cadena de llamadas, árbol de llamadas, pero bueno. Listo. Ahora, después de ellos dos, si ellos dos no contestan, ¿cuál sería esa tercera o cuarta o quinta persona que debemos llamar? Hay un coordinador operativo, hay un jefe operativo, hay un tema de jefe de seguridad física. El tema de seguridad física en muchas empresas también funciona como la primera llamada para poder dar el reporte y la orientación que corresponde. Pueden estar los jefes de recursos humanos, los gerentes de línea, hay empresas que tienen gerentes de línea, hay gerentes de transporte que lo podemos manejar, el gerente de recursos humanos y pues si las organizaciones son pequeñas, pues en este caso llamar al gerente general. Pero va a ser la última opción que nosotros busquemos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, antes de llegar al gerente general, pues van a haber unas personas encargadas. Ahora bien, si la organización es muy pequeña, ¿sí? Si la organización es muy pequeña y el gerente general está involucrado en el proceso, pues hombre, el gerente general pues será una de las primeras llamadas a las que tenemos que hacer. También nos pide un número de emergencias. Entonces aquí, pues en Colombia, el 123 pues es nuestro número de emergencias, en el cual pues vamos a reportar el siniestro y pues con el cual vamos a dar como inicio a todo nuestro proceso. ¿Listo? En muchas ocasiones, si nosotros revisamos, lo que nos piden es primero marcar al 123 y luego empezar a hacer nuestro árbol de llamadas. Sin embargo, esto en el tema de capacitaciones, en el tema de las indicaciones que desde la organización empecemos a dar, es sumamente importante para que quede un protocolo establecido que es fundamental, que también lo vamos a ver, y es el cómo debemos accionar todo el tema en el siniestro. Ahora bien, quiero mostrarles algo más, y es con el permiso, y obviamente esto lo tomo de las empresas donde se han trabajado y demás, y es fuera de todo lo que nosotros tenemos acá, pues tenemos que tener los números de emergencia de nuestras aseguradoras. Aquí no lo coloqué, pero debe estar ese número de aseguradora. ¿Por qué? Porque en muchos casos la aseguradora pues no va a recibir la llamada de ninguno de ellos porque la aseguradora necesita a una persona que esté directamente en el siniestro, para plantearlo de esa manera. Entonces es importante que dentro de los vehículos o de conocimiento de los conductores pues exista un sticker. Entonces aquí yo lo tomé, entonces perdone que lo voy a mover acá un momento para que lo podamos ver. A ver, esto lo tomé de internet, por eso quiero hacer claridad y es, hombre, estos stickers de la información de nuestras aseguradoras debe existir. Yo lo tomé general, entonces miren, en Seguros Mundial, en Solidaria, ejemplo, línea solidaria, desde dónde lo podemos marcar, gratis desde cualquier ciudad del país, en la ciudad de Bogotá tal, la aseguradora tal. ¿Por qué? Porque este tipo de información de nuestra aseguradora pues también es pertinente en nuestro árbol de llamadas. ¿Por qué es pertinente? Porque después de generar o abrir el protocolo de siniestros viales de nuestra organización, pues hombre, si hay heridos, si hay solo latas, si hay
Pues hombre, aquí hay una información que desde la aseguradora también debemos entregar. Entonces es fundamental que también lo tengamos. Miren, aquí también bajé el de Seguros La Equidad. Contact Center a nivel nacional y demás. Pero recuerden que en muchos casos, cuando ustedes ya tienen el tema de sus seguros y demás, pues la aseguradora a ustedes les entrega un sticker o un procedimiento también de llamadas. Ellos también tienen un árbol de llamadas para poder reportar este tema de siniestros. ¿Cuál es la idea? Que integremos absolutamente todo lo que las organizaciones tienen para lograr de una u otra manera que nosotros tengamos ese árbol de llamadas como corresponde y que estén todos los números necesarios para que las personas de la organización sepan cómo comunicarse y lograr que la información fluya de la manera que corresponde. Si es el líder del PEPS, que reciba la información inicial del siniestro y que él sea el que active dentro de la organización los protocolos correspondientes. Antes no, pero ahora y que el conductor o los conductores o las personas involucradas en el siniestro que están en el sitio, pues sepan reaccionar también al proceso que nosotros tenemos. Entonces ya llamamos, ya avisamos al número de emergencias, ya llamamos a la organización, paso seguido vamos a llamar a nuestra aseguradora. ¿Para qué? Para que la aseguradora también tenga la información de fuente fidedigna y de esta manera logremos todo el proceso que se requiere dentro de la organización. Entonces, señores, la idea es que a partir de esto ustedes tengan ese árbol de llamadas de la mejor manera y logremos de una u otra forma pues que nuestro personal en la organización conozca de manera oportuna todo lo que nosotros tenemos en referencia de la activación, como nos dicen acá, el funcionamiento de la cadena de llamado en el Internet Nacional, el número único de emergencias y el tema de la aseguradora. Que si se dan cuenta, miren, no nos lo dicen, pero ya que hemos trabajado y ya que tenemos los procesos, porque todas las organizaciones tienen aseguradoras y tienen asegurada su carga, tienen asegurada sus vehículos, tienen asegurada su operación, pues hombre, la aseguradora ingresa también en este paso 12 en el plan de preparación y respuesta de emergencias. ¿Listo? Entonces ya con este segundo video ya hemos abarcado 3 de los puntos que el paso 12 nos está solicitando. Nos vemos en un próximo video. Que no se conecta.